eh, está mi compañera Mafe, pues quien nos va a presentar. Jessie. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes para el docente Steven, la docente Ivette y el docente Never. Mucho gusto. Mi grupo está conformado por Jessica Paola Flores, Ketis Liñán Torres, Lady Andrea Santos, María Fernanda Chiquillo. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bien, estamos bien, gracias. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Momento, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, muy bien. Bueno, en este momento vamos a realizar como tal unas entrevistas en el cual vamos a realizar como unas preguntas a ustedes de investigación. Entonces voy a empezar por el docente Neder. Docente Neder, ¿usted conoce las características o sintomatologías de la depresión en niños y niñas? Sí, señora, hemos estado hablando un poco de ello, sí, señora. ¿Cuáles son las sintomatologías como tal? Estaba viendo que un poco del estrés que los estudiantes manejan, la depresión tiene que ver con un poco de bajo de ánimo, el llanto. Entonces, pues son momentos donde ellos manejan un poco de desánimos en los colegios o en los hogares. Perfecto, docente Ner, muchísimas gracias. Ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta y es, previo a las jornadas pedagógicas y durante las mismas, ¿valora de forma indirecta los estados emocionales y manifestaciones psicológicas de los niños y niñas? Vuelvo a repetir la pregunta. Previo a las jornadas pedagógicas y durante las mismas, ¿valora de forma indirecta los estados emocionales y manifestaciones psicológicas de los niños y niñas? Sí, señora, claro que sí, lo valoramos su estado de ánimo de cada estudiante, independientemente cómo se encuentre, cómo llegue a la institución, sí valoramos el comportamiento y su forma de ánimo cada vez que notamos alguna falla o algo que lo hace diferente ese día a cada estudiante. Perfecto. En este caso, pues digamos como que cuáles son como los estados recurrentes que ustedes pueden percibir durante, digamos como que, bueno, en clase como tal. Bueno, en realidad, pues muchos de ellos, pues en ciertas ocasiones, llegan con un desánimo de la casa al colegio, con un poco ¿Mal genio de que tienen, o tristes? sí, claro que sí. Y esa es pues en realidad son poco lo que podemos notar en cada estudiante, pero en algunas ocasiones se puede ver y también se le puede brindar de alguna forma ayuda a los estudiantes. Perfecto, qué chévere. Bueno, y por último, ¿cuáles son las dificultades emocionales más frecuentes en los niños y niñas según su perspectiva como docente? Bueno, según mi perspectiva, para esta parte tiene que ver con ellos, a veces se irritan muy fácilmente, están tristes, sus sentimientos son negativos, se aburren muy fácilmente, están cansados, muy bajas energías. Eso puede ser. Perfecto, perfecto, docente Neder, perdón, muchísimas gracias y que estés muy bien. Entonces ahora vamos a continuar con el docente Steven. Muy buenas tardes, docente Steven, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muy bien. Bueno, me alegra mucho. En este caso vamos a realizar las mismas preguntas que ejecutamos para el docente Neder, ¿vale? Entonces, como primera instancia y como primera pregunta, ¿conoce las características o sintomatología de la depresión en niños y niñas?
Pues así directamente no, pero pues uno puede asociarlas con aquellas que se presentan también con las personas adultas, ¿no? O incluso con los jóvenes adolescentes. Digamos, tristeza, desánimo, eh, también podría ser pereza, falta de interés por las cosas, más o menos Perfecto. por ese estilo. Vale, muchísimas gracias. Y como segunda pregunta, previo a las jornadas pedagógicas y durante las mismas, ¿valora de forma indirecta los estados emocionales y manifestaciones psicológicas de los niños y niñas, docente Steven? Cuando usted se refiere a jornadas pedagógicas, ¿se refiere al día de clase? Sí, señor. Ah, listo. Sí, pues por lo general uno, cuando comienza la clase, uno por lo general tiene ¿cómo le explico yo? Siempre sabe, bueno, en qué puesto se hace cada niño, ¿no? Y uno puede, cuando saluda, ver reflejado ellos la actitud que tienen, cómo se encuentran, ¿sí? Y es bueno, digamos, uno puede darse cuenta cómo ellos responden durante la clase a lo que se está haciendo, en la forma, en cómo hablan, si quieren participar o no. Entonces uno durante la clase y después de la clase uno puede, digamos, darse cuenta, incluso no solamente uno, sino con los otros docentes, poder discutir cómo se encuentran ellos y de Percibir. pronto qué les está haciendo daño, ¿sí? Incluso uno puede acercarse a ellos y decirles, ¿por qué estás así? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Sí? Y tratar como de poderle brindar la ayuda en el momento oportuno que él necesita. Y digamos como que qué tipo de ayuda ustedes le brindan al niño o al adolescente de acuerdo a la sintomatología que esté sintiendo. Pues por lo general uno, o sea, las mismas personas tienen sus propios activadores de ánimo, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien está aburrido, pues puede recurrir a alguna actividad que le guste, le agrade, ¿no? Algunos pueden encontrar Perfecto. placer en dibujar, en pintar. Entonces, dependiendo de lo que el niño mismo siente, cómo se encuentre, uno puede estimularlo de la manera en cómo él mismo se sienta satisfecho, ¿sí? Puede No, ser de esa no, me forma. parece muy chévere Otra que, puede ser... Ujú, no, me dígame. parece muy chévere que busquen como diferentes alternativas de acuerdo al estado de ánimo del niño, pues para poderlos ayudar. Qué chévere. Bueno, Incluso, pues, docentes. digamos, sí, Sí, perdón, señor, te escucho. incluso, digamos, incluso hay actividades en clase que puede que ellos los depriman o los frustren, ¿sí? O sea, puede que ellos no vengan así desde su hogar, sino que en la misma clase ellos se sientan mal, ¿sí? Entonces, ahí la compañía del docente, de pronto decirle a un compañero que entienda mejor la actividad, que le ayude, que le apoye, o hacer trabajos en grupo, o uno mismo hacerse con el estudiante y decirle, bueno, trabajo lo vamos a hacer los dos. El niño se siente mejor, porque sabe que está, pues, con la persona que conoce el tema y que le va a poder brindar. Ujú. Qué chévere, súper. Bueno, y como última instancia, ¿cuáles son las dificultades emocionales más frecuentes en los niños y en las niñas según su perspectiva como docente? Dificultades emocionales, yo creo que, mm, bueno, hoy en día, o mejor dicho, en esta última década, la mayoría de niños tienden a sentir eso, a sentir depresión, frustración, desaliento, cosa que tal vez antes no se veía. Y eso los puede llevar a ellos a tomar decisiones incluso equivocadas, ¿no? De pronto experimentar mirando otras cosas o haciendo otras actividades que pueden ser placenteras, pero que tal vez a ellos no les hace mucho bien. Perfecto, perfecto, vale. Muchísimas gracias, docente Steven. Ujú. Y ahora continuamos con la docente Ivette. Buenas tardes, docente Ivette. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra muchísimo. Vamos a interactuar nuevamente con las mismas preguntas que les estaba realizando a los anteriores docentes, ¿vale? Entonces, como primer instancia, ¿conoce las características o sintomatología de la depresión en niños y niñas? Bueno, pues uno normalmente las asocia, digamos, a cambios en el estado de ánimo, ¿no? Eh, Señora.
con facilidad, pues los niños pasan gran parte del día en la institución y uno aprende a conocerles, ¿sí? A saber cuáles son sus intereses, cuáles son las actividades que les agradan, les llama la atención o que definitivamente no gustan. Entonces, pues uno a partir de eso como docente, uno entonces puede tal vez notar cuáles son los cambios, ¿sí? Entonces hay días donde tal vez este estudiante que es muy atento, ¿sí? Que es una persona que manifiesta ser muy sociable, que sus relaciones interpersonales son buenas, llega un día donde sencillamente no es así. Ahí uno nota el cambio y de inmediato uno interviene, ¿cierto? Entonces, pues yo considero que depende esas características o esa sintomatología, la verdad, pues me disculpará que tal vez no conozco bien acerca del tema, pienso yo que se puede evidenciar de esa manera, ¿sí? Entonces, ahí, cuando ya conocemos, cuando existe esa relación entre maestro y alumno, ya conocemos un poco cómo es ese estudiante, podemos evidenciarla a través de eso, de un cambio en su estado de ánimo o también en sus actitudes. Perfecto. Vale, muchísimas gracias. Y ahora como segunda pregunta, previo a las jornadas pedagógicas y durante las mismas, ¿valora de forma indirecta los estados emocionales y manifestaciones psicológicas de los niños y niñas? Pues eso debería, ¿no? Debería hacerse y como, pues, repito, es el deber de nosotros los docentes, ¿sí? Eso no quiere decir que todos lo hagamos, ¿no? Sin embargo, claro que sí, a manera personal, yo estoy muy atenta a los estados de ánimos de los estudiantes. Me gusta tener una buena relación con ellos, una relación de autoridad, pero también de confianza, ¿sí? Entonces, claro que sí, nada más en el saludo que uno hace en la mañana, ahí ya uno puede evaluar el ánimo con el que llega el estudiante, ¿sí? Entonces, pues esa es una manera de valorarlo de manera previa. Y durante la jornada pedagógica, que me imagino que se refiere pues a la parte académica, en los momentos de descanso, claro que sí, uno siempre está atento a ellos, básicamente pues, a los estudiantes que están bajo la dirección de uno, ¿no? Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Y como última pregunta, ¿cuáles son las dificultades emocionales más frecuentes en los niños y las niñas según su perspectiva como docente? Bueno, pues yo creo que ahí hay varios factores. Por ejemplo, a nivel personal, hay muchos niños que se enfrentan a problemas emocionales o dificultades emocionales, como por ejemplo la baja autoestima, ¿sí? Pues uno a veces lo asocia que solamente le sucede a los adolescentes o a los adultos, pero los niños también enfrentan esto, ¿sí? También esa puede ser uno, digamos que de las dificultades emocionales. Otra también puede ser como no saber enfrentar la frustración, ¿sí? También puede ser otra de las dificultades. Y también algo que es de manera directa y que les afecta, y nosotros lo podemos evidenciar, son la separación de los padres, ¿sí? Esa también es una dificultad emocional muy grande que ellos tienen que enfrentar, ¿sí? Eso es algo gravísimo y que en realidad a los niños los afecta demasiado. Considero yo considero que esas tres son fundamentales. Correcto, vale. Entonces, muchísimas gracias a los tres por responder mis preguntas. En este momento, entonces, vamos a seguir con el proceso de investigación frente a la encuesta. Entonces, los vamos a dejar con mi compañera Lady. Muchísimas gracias por su atención. Lady. Hola, Hola. buenas tardes, profes. Les recuerdo que esta reunión está siendo grabada y que previo se les envió el consentimiento informado, pues donde ellos aceptan la entrevista. Bueno, mis preguntas, bueno, para el profe Neder. ¿Cuáles son las estrategias de acercamiento que emplea para evitar la presencia de estados
psicológicos que puedan generar frustración en los niños y niñas. Con relación a ello, de forma personal en el colegio, manejo el acercamiento con ellos siempre en cada hora que se tiene con ellos, ¿no? Por ejemplo, iniciamos a las 6:30 y de forma muy amistosa uno pues saluda a los estudiantes y es como la forma donde uno puede ver y también puede darse cuenta del estado de ánimo de los estudiantes. Sin embargo, en la jornada escolar, en la jornada académica, se va mostrando diferentes aspectos de los estudiantes. Pues, si está triste o está feliz, dependiendo cuál es el estado de ánimo, uno pues, por lo menos yo me acerco a ellos o al estudiante y para hablar de forma amistosa con ellos y de alguna forma ayudarle. Profe, ¿y pues usted cree que esto ha funcionado? O sea, ¿esto le funciona? De forma personal, sí, no, me ha funcionado con ellos y es más, uno de esa forma, en ese método, adquiere muchos amigos, aunque son niños, se hace muy amigos de ellos y ellos lo ven, en muchas ocasiones lo llaman a uno papá, como si fuese el papá que estuviese con ellos. Entonces, sí, yo creo que es un acercamiento positivo que tenemos con los diferentes estudiantes de esa forma al acercarnos a ellos. Listo, profe, muchas gracias. Para la profe Carolina. Profe Carolina, en el colegio son intervenidas las familias con relación a la prevención en la depresión en niños y niñas. Bueno, en realidad yo considero que sí, porque nosotros, nuestra filosofía adventista es cristocéntrica, ¿sí? Esa es la filosofía de nuestra institución. Y siempre tenemos como finalidad precisamente que haya esa confianza en Dios, ¿sí? Es total, o sea, eso es algo, es una relación que tratamos de manejar siempre en cada una de las relaciones que tenemos, no solamente maestro-estudiante, sino también maestro acudiente o padre de familia. Entonces, yo pienso que cualquier situación que nosotros veamos que ha cambiado en el estudiante, en su estado de ánimo, o que se ve reflejada tal vez en su proceso académico, nosotros de inmediato informamos al padre. Por supuesto, el padre dice, profe, ¿qué hago? ¿Cierto? Profe, ¿qué me aconseja? Entonces, en ese caso, pues, nosotros aconsejamos siempre desde el punto de vista cristocéntrico, siempre lo hacemos, ¿sí? Y después de esto, entonces, pues los padres procuran seguir estos consejos, poner en oración a sus hijos, pero también es indispensable la ayuda profesional, ¿sí? Entonces, eso también nosotros sabemos que es indispensable. Y algo que yo siempre, a pesar de que no soy una profesional como tal en área de psicología o psiquiatría, yo siempre aconsejo que aparte de que el estudiante también pueda recibir la ayuda profesional, también incluyan al núcleo familiar, porque en muchas ocasiones solamente es el niño, más no a los padres o a las personas que le cuidan, ¿sí? Entonces, digamos que no se ven los resultados pronto, ¿sí? Entonces, sí es importante, claro que sí, nosotros siempre estamos muy atentos como docentes, de inmediato alertamos al padre o sea, esa es como la ruta que seguimos. ¿Para qué? Con el propósito de que haya un proceso articulado. Porque si solamente el estudiante recibe la ayuda del profesional, no se van a obtener los mismos resultados que si va todo el núcleo familiar, porque a veces también los problemas pueden ser asociados a pautas de crianza. Sí, profe, no, y eso pues me parece que está muy bien y porque pues lo que usted mencionaba, es muy importante involucrar a las familias porque pues puede que las familias sean la causa de la depresión del niño. En muchos casos es así. Claro que sí, perdón, señora Lady, yo agrego algo. Y para nosotros como docentes es indispensable la ayuda
del profesional, llámese psicólogo o llámese psiquiatra, dependiendo del caso, porque ellos envían unas pautas y nosotros las seguimos, ¿sí? Entonces, para nosotros es indispensable también, es una ayuda, o sea, en la parte pedagógica también es una ayuda indispensable. Por eso siempre también necesitamos de la ayuda de él. Profe, pero pues bueno, ese proceso se hace, digamos así, o sea, regularmente, o solo es cuando ven alguna problemática de depresión en niños. Pues Digamos, en una reunión de padres de familia, perdón, profe, digamos, en una reunión de padres de familia, ¿se toca el tema o solo, digamos, se, se alerta a la familia es cuando ustedes ven algún problema no, en el niño? en realidad sí se convierte en el centro de nuestro deber, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad es, bueno, voy a extenderme un poco en este caso, ¿sí? A manera personal, las dificultades y los sufrimientos siempre son constantes, ¿cierto? En cualquier etapa de la vida, ¿sí? Entonces, al niño no se le debe evitar ese sufrimiento, sino educarle, ¿cierto? Para saber cómo solucionarlo de la manera correcta. Por ejemplo, nosotros como adultos, nosotros vemos nuestros problemas muy graves y muy grandes. Y tal vez el niño viene y dice, bueno, siempre me roban el lápiz y va, y bueno, eso no es nada. A veces el adulto le dice así, no, hay que enseñarle a resolver ese problema porque si no, entonces va a haber frustración, va a haber enojo o va a convertirse en un problema mucho mayor. ¿Sí? Porque recordemos que los problemas escalan. Entonces, ahí sucede que siempre es necesario que el niño se sienta feliz y se sienta contento, ¿sí? Cualquier persona, no solamente el niño, pero en este caso, como hablamos como tal del entorno escolar, entonces sí es indispensable, por eso siempre le decimos a los padres que sean, no solamente esperar a que el niño muestre tal vez un signo de alarma, sino en general, siempre se está dando ese consejo de capellanía, ¿sí? Nosotros tratando de ser esas personas que podemos ayudarle a los padres. ¿Por qué? Porque siempre hay dificultades y no se deben de ver como algo pequeño, sino hay que saberle ayudar al niño a que resuelva sus problemas. Entonces, siempre nosotros procuramos que haya una realización en lo posible integral en el niño, ¿sí? Entonces, ese consejo no solamente se le da al que muestra un signo de alarma, sino en general. Ah, listo, profe. Muchísimas gracias. Yo termino ya con mis preguntas. Sigue mi otra compañera. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, te Muy escuchamos. pasito. Le escucho muy pasito. ¿Y ahora? Ahora sí. Bueno, mi nombre es Cristian Torres, me presento. Quiero formularle la pregunta al docente Steven y es la siguiente. ¿Reconoce la ruta de activación en caso de evidenciar la presencia de síntomas de depresión en los niños y niñas? La verdad no. Sí, sí supongo que debe existir porque es algo que puede ser muy, ¿cómo le explico yo? Muy común en las instituciones educativas, pero la verdad no la conozco. Bueno, no siendo así, entonces paso a la siguiente pregunta a el docente Neves. Y es la siguiente. ¿Cuenta el colegio o su asignatura en especial con un protocolo de intervención aplicado para niños y niñas con dificultades de tipo emocional, afectivo o psicológico? Bueno, cuando hablas de protocolo, creo que pues es algo ya mucho más profundo, ¿no? Si esa parte que preguntas, le tendría que responder no. Pero si es algo ya mucho más personal, sí podría ser. Pero ya algo que se tenga definido, se va a hacer esto, no. Pero como profesor, docente, como capellán del colegio, sí tenemos una forma de manejar con los estudiantes y de consultar con ellos, de aconsejar a los diferentes estudiantes su estado de ánimo en esa parte, pero como tal, un protocolo, no.
Yo los dejo con mi siguiente compañera que realizará las siguientes preguntas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es María Fernanda. Bueno, primero que todo, darles las gracias por el tiempo que nos brindan y voy a empezar con la profe Ivette haciéndole la siguiente pregunta. Profe, ¿tiene algún conocimiento de los estados psicológicos que han experimentado los niños y las niñas durante el periodo de pandemia? En donde se han enfrentado a cambios significativos en los procesos de aprendizaje. ¿Hay algún conocimiento en la escuela sobre esos niños? Sí, claro que sí. Normalmente estoy muy atenta en realidad al estado de ánimo de los niños, ¿no? Con los estudiantes del colegio también trabajamos esta plataforma y es necesario que ellos activen su cámara, ¿sí? Y aunque tal vez no tengan activo el micrófono, uno puede notar con facilidad qué les sucede, ¿sí? Sí. Entonces uno pregunta, oye, te veo como triste, ¿qué sucede? A veces lo dicen, a veces no, sí, pero uno puede notarlo, la verdad. Entonces, sin embargo, a pesar de eso, también hay mamitas que le escriben al internet. Claro que sí. Por ejemplo, hay un niño en el grado tercero que más o menos al mes de haber iniciado la pandemia, ya me decía, profe, el niño llora todo el tiempo, extraña a los compañeros, ¿sí? Extraña a los profes, él quiere otra vez madrugar, irse para el colegio, estar allí, ¿sí? Entonces, en un principio sí fue complicado con el niño, ¿sí? Le parecía aburrido sentarse frente al computador, en realidad para él la dinámica no tenía el mismo sentido, ¿sí? Sin embargo, estuvimos trabajando con él, ¿sí? Pues ya que la mamita lo manifestó, estuvimos hablando con él, estuvimos charlando y digamos que fue un proceso de adaptación, ¿sí? Últimamente sí fue exitoso. Sin embargo, estamos hablando, por ejemplo, en este caso, un niño del grado tercero, ¿sí? Hay otros casos, por ejemplo, ya de adolescentes, como por ejemplo estudiantes del grado sexto o séptimo, que ellos evidenciaron o sea, un cambio grandísimo en la parte académica. Estudiantes que nosotros conocemos, que han realizado su primaria en el colegio y que ahora se encuentran en sexto o séptimo, sabemos que ellos eran muy buenos estudiantes y de alguna manera la motivación acabó, ¿sí? Entonces, también ese es un reflejo de cómo ese estado psicológico se ve como afectado a causa de lo que estamos viviendo de la pandemia, ¿sí? Entonces, muy puntualmente el de una niña, ¿sí? Entonces, esta niña, pues en realidad no ha encontrado la motivación, ha sido muy complicada, ¿sí? Y a pesar de que hay apoyo por parte de los padres, sí se ha visto muy afectada, mucho, y la verdad uno lo nota, entonces es preocupante, ¿sí? Como hay otros estudiantes que pues yo considero que ya muestran de una manera diferente, ¿no? Creen que esto son vacaciones y que bueno, lo ven de una manera un poco más tranquila, le tratan de ver como el lado amable a la situación, pero también es una manera de enfrentarlo, ¿sí? Todos no lo enfrentan de la misma manera, a todos no les afecta igual, pero definitivamente el cambio sí tuvieron que enfrentarlo. Listo, profe, muchísimas gracias. Le voy a hacer la última preguntita al profe Steven. Profe Steven, ¿tiene conocimiento de cuál es el número de niños y niñas que se encuentran entre la edad de 8 a 10 años que presentaron o presentan actualmente síntomas asociados con la depresión dentro de la institución y cómo la han manejado? Pues realmente el número exacto no. Como lo decían los otros profes en clase, y pues digamos que ahorita está mucho más limitado porque pues uno los ve detrás de una pantalla, ¿sí? Y pues solamente les ve nada más la cara. Y el tiempo es muy corto para poder dar uno la clase, incluso tiene que estar corriendo porque el tiempo se acaba, tienen otras clases, ¿sí? Entonces, digamos que ese proceso se dificulta mucho en ese sentido. En el colegio es más fácil porque uno los ve a ellos, comparte con ellos, directamente puede percibir, ¿sí?
cómo se sienten ante una situación, o cuando recién llegan, o cuando van a salir del colegio, cómo salen, qué de pronto enfrentamiento tuvieron durante el día, o una discusión fuerte con un compañerito. Entonces realmente así en pandemia es más complicado, pero realmente que uno sepa exactamente cuántos niños hay y todo, no, porque pues, realmente en ese caso no, bueno, o personalmente no llevo un registro exacto de eso, ¿sí? Entonces uno en ese caso lo que se hace de pronto es hablar con el padre de familia, personalmente, o digamos por el WhatsApp, y decirle, mire, su niño no me ha entregado tal trabajo, ¿por qué? Entonces el padre, no, lo que pasa es que el niño ha estado enfermo, o es que hemos tenido problemas con el papá del niño, o sea, y uno ya puede ver de pronto cuál es la causa, motivo, razón o circunstancia que hace que el niño se presente de esa manera, no solamente en clase, y que no responda con las actividades académicas. Ok, perfecto. Profe Neder, una pregunta. ¿Ustedes hacen algún tipo de actividad de pronto para ganarse en la confianza de los niños o simplemente se entienden directamente con el padre de familia cuando encuentran algún tipo de dificultad en la escuela? Bueno, entendiendo ese punto, la primera persona con la que uno se genera confianza con el estudiante. Ellos son los que llegan al colegio y con ellos son los que uno pasa mucho más tiempo en la institución. Entonces, yo creo que ese es el primer paso para entender a los estudiantes, para ganarse la amistad con ellos. Después uno invita al papá pues a hablar, ya lo llame o le escriba, pues el papá pues o la madre se va a interesar por lo que está sucediendo, pero yo creo que la primera forma de ganarnos es al estudiante y mediante la amistad con ellos, una amistad estrecha de saber escucharlos, de saber entenderlos, porque escucharlo y entender es algo pues que se debe hacer con los diferentes estudiantes y apoyarlos en los diferentes momentos de ánimo de ellos, de cada uno. Listo, profe, esto sería, pues la verdad, esta era la parte de la actividad. Muchísimas gracias a todos por el tiempo que nos brindaron, por las respuestas, por el compromiso. Muchísimas Mafe, gracias. Disculpe, porfa, ¿puedo agregar? Espera, listo, profe Steven, te escuchamos. Sí, gracias. Esto, pues la verdad, me parece muy bueno este tipo de preguntas porque a uno lo hacen reflexionar mucho y estos temas pues suelen ser muy comunes en los colegios, pero digamos que no se les da la importancia que debiera. Y me parece que sería muy importante que los maestros y los docentes estuvieran capacitados para esto, porque realmente no hay cursos, no hay intervenciones académicas para que, o sea, reales o puntuales para ese tipo de casos en común o en particular. Así que sí me parece muy importante que no solamente desde la parte académica, sino que también desde otros puntos de vista se puedan realizar ese tipo de casos con los padres, en las escuelas de padres, ¿sí? Para saber cómo tratar esos temas emocionales, porque realmente esto afecta de manera directa la parte académica y el comportamiento del niño. Y si uno no lo tiene en cuenta, pues realmente nunca puede tratar la causa que lo genera. Sí, señor, perfecto. Listo, Ketty, te doy la palabra. Sí, pues yo también quisiera agregar que las puertas de la institución se encuentran abiertas por si en algún momento ustedes desean realizar algún tipo de acompañamiento, de intervención. Nosotros les agradecemos muchísimo y también les apreciamos porque es un área que No va sé de la mano con nuestra profesión. Listo, profe, sí, señora, muchísimas gracias a ustedes por abrirnos las puertas y Mafe, la verdad la tendremos en porfa, cuenta para las siguientes Mafe, actividades. perdón, Dime, Lady. porfa que todos activemos la cámara para tomar la pantalla, la evidencia. Listo, entonces, Lady, te falta la cámara. Jessica, no la veo. Espérame, les voy a tomar por acá una fotico. Espérame. Ah, bueno.
Espérame, ¿Listo, que no, Mafe? espere, que no encuentro la cámara ya. Espérame. Listo. Y ahora sí todos pueden sonreír. Listo, entonces, profe, muchísimas gracias por el acompañamiento, ahí el compromiso, la ayuda a todos y pues tendremos en cuenta para las actividades de la universidad, tener a la escuela en los puntos para de pronto tenerlos en cuenta, hacer las actividades con la escuela, con los niños. Ya sabemos que tenemos las puertas abiertas con la escuela y pues la verdad cualquier actividad o cualquier cosa en la que nosotros podamos colaborar, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, No sé si de pronto alguien más quiere aportar algo o ya sería todo. no, Mafe, creo que no es más. Muchas gracias a todos. Listo, Ale, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Sí, ya te Gracias. escucho, me había salido Lady, pero ya te escucho. Jessica, ya acabamos. Ay, es que el internet está súper mal, qué pena. Entonces me salí y volví a ingresar. Muchísimas gracias. Espérame mientras le tomo la foto, Jessy. Bueno. Ah, espera. Listo. Un momento, por favor. Espera que falta la evidencia de Jessica. Ya, muchísimas gracias por su atención, de verdad. Muchas gracias. Es de gran ayuda para nosotras. Dale, hasta luego, Chao. chao. Ah.